Consolación, y un día mi hijo, que era adolescente, que tenía 15 años, entonces un día llega y dice, tocaba la guitarra, me voy con la guitarra a una iglesia que me ha dicho el vecino Sergio que necesitan a alguien para tocar. Y yo digo, bueno, pero ¿a qué parroquia es? Una de los Rosales. Yo digo, ¿Los Rosales? Los Rosales no hay parroquia. Yo le decía a su padre, ¿verdad? No es Rosales, no hay parroquia. Y se venía y volvía. No, pues mañana voy porque vamos a cantar. Y yo le decía, pero a ver, Alejandro, ¿cómo es la iglesia? No, pues una iglesia es como un local. Y yo decía, madre mía. ¿Y cómo está el cura? ¿Cómo va el vestido el cura? O sea, ¿el cura es un cura normal? Sí. ¿Pero se pone a dar misa mirando a la gente? Que sí. Y tanto le dimos la brasa que un día nos dice, venid y lo veis. Y yo le veía además muy contento, muy feliz. Y nada, nos vinimos y efectivamente vimos la iglesia, la puerta con la cruz, entramos y muy chiquitito, súper acogedor aquello. Y entonces fue cuando ya me presentó a Juan Luis. Y Juan Luis inmediatamente, súper agradable, súper simpático, tendió sus redes y ya al segundo o tercer día que fuimos a misa ya me dice, espera, que quiero hablar contigo. ¿Tú estarías dispuesto a dar catequesis? Y claro, a mí me pilló, porque claro, yo había estado de catequista cuando tenía 16 años en Madrid, en Atocha, en San Roberto Bellarmino. Y luego cuando empecé todo el bachiller, dando catequesis, cuando empecé la universidad, yo me olvidé, ya dejé todo. Y ya luego sí que es verdad que nos casamos por la iglesia, pero éramos de poco ir a misa, cuando nacieron los niños. Sí, los bautizamos, las comuniones, los acompañábamos a misa, pero poca implicación, poquísima. Y cuando él me dice catequesis, yo dije, madre mía. Y no me pude negar, y me apunté a catequesis y estuve de catequista pues hasta que vinimos aquí. Y luego aquí continué también con Juan. Los primeros contactos con la parroquia fueron por referencias de nuestros hijos. Yo tengo dos hijos, Alejandro y Carmen, y ellos tuvieron el primer contacto con la parroquia. Hablaban en casa de una parroquia que había en este barrio. Nosotros conocíamos el Galeón, pero no le poníamos imagen de la parroquia, y ya por querer saber dónde se habían metido, pues vinimos, porque llevábamos nosotros un periodo desde la adolescencia hasta el año 2000, estábamos completamente alejados de la vida de cristiano, de ir a misa, me refiero. Entonces vinimos con esa intención de saber qué era, dónde se habían metido. Yo al principio solo venía algún domingo, veía a Juan Luis, me gustaba como la sencillez de sus homilías, y también me llamaba mucho la atención de un poco de cómo eran los cristianos viejos, que llevaban más tiempo en la parroquia, y me llamaba la atención pues los cánticos de Nati, de Pedro Pablo, de esa unión que tenían en el grupo de la parroquia, que eran de familias, ¿no? Se podían contar con los dedos de la mano en la familia, pero eran eso, los que han salido en los vídeos de antes, ¿no? Y yo no terminaba de entrar en la vida de la parroquia. Mi hijo insistía en que había un grupo de un coro que fuera, que participara, pero no terminaba de cuajar. Y yo, hombre, en los milagros, yo creo en los milagros. Entonces, de alguna manera, y también creo en la mano de Dios, que algunas veces con suavidad, otras veces a tortazos te va llevando por donde Él cree que debes de ir. Entonces yo, en mi caso, terminé apuntándome al coro después de cometerse una agresión en la sacristía contra Juan Luis, que sacaron la navaja, yo no sé si le hicieron algún rasguño. Entonces pensé, digo, madre mía, hasta a lo bajo que estamos llegando. Yo que venía del pueblo, de la iglesia monumental,
que había pasado por la transición, con un poco los curas revolucionarios, llegaron al momento que la iglesia estuviera en un local que no sabía y que encima se metieran en la sacristía y atacaran al cura, digo, pues algo hay que hacer. Me apunté al coro, más que nada, pues digo, a ver si vuelvo otra vez a repetirlo y podemos hacer algo. Y esa fueron el primer contacto. Nosotros la parroquia estaba ya terminada, se había hecho, esto fue sobre el año 2000, 2001, quizás, entonces ya los primeros años ya habían pasado. Y pues conocíamos en el coro, a través del coro, que Elena era compañera del coro, Mari Carmen. Pero eso ya fue mucho después. Yo he sido del coro de la Sí, bueno, yo empecé en el coro primero, luego me apunté en la asociación, en la tesorería y en algún momento pues al rosario, que era que me llama mucho la atención porque Juan Luis cogía a la Virgen, la ponía en el altar y eso para mí era un poco nuevo, ¿no? Esa familiaridad que tenía con la imagen de la Virgen. Pues eso fue el primer contacto que tuve yo con la... ¿Cómo conocí yo la parroquia? Pues es que yo vivía en la calle Violeta, muy cerquita. Entonces, pues no sé cómo me enteré. Nosotros íbamos siempre los cuatro. Yo estoy casada, tengo dos hijos, hija e hijo, y de siempre íbamos a la Consolación. Y cuando ya nos vinimos, antes vivíamos en Móstoles, pero en otro sitio, bueno, no sé si más cerca, pero desde aquí se nos hacía pesadísimo ir, porque además, venga, que no llegamos, que no sé qué, lo de siempre. Y bueno, pues cuando empezó la parroquia, no lo sabíamos, y no sé si fue mi marido el que se enteró, no sé cómo fue. Y entonces, pues vinimos y coincidió, no sé si era la primera misa, luego Nati, lo que pasa es que, pues a lo mejor fue Nati la que me lo dijo, porque Nati era mi vecina de al lado, digo era porque es que yo ya no vivo ahí. Y bueno, pues llegamos y dije, pues nuestro gozo en un pozo, porque salía la gente a la calle, o sea, estaba, no sé si es que fue la primera misa, ¿o qué? Es que tampoco, de eso ya no me acuerdo muy bien, pero que no pudimos entrar y nos tocó salir corriendo a la Consolación y luego ya a partir de entonces, pues sí, porque ya estaba la cosa como más normalizada, ya no era aquella aglomeración. Conocí a Juan Luis porque era capellán en la universidad donde yo trabajaba y de vez en cuando, bueno, era una época donde yo no iba frecuentemente a misa y en una época, bueno, pues que tenía cierta tibieza. Entonces, de vez en cuando aparecía por el local. Yo creo que a partir de cierto momento se viene mi hijo aquí al grupo de juveniles y entonces pues empiezo a venir más asiduamente. Esto es justo antes de que nos inauguraran el templo. Yo creo que era el año 2013. Ya estaba Juan y bueno, pues empecé a venir y a tomar un poco las cosas un poquito más en serio. Pero aún así, bueno, pues me ofrecía a ayudar a todo el traslado con la parroquia. Todo eso me ayudó mucho a integrarme en el grupo, en la parroquia. Y bueno, pues mi vida empezó a cambiar un poquito. Pero el verdadero cambio vino a través de unos ejercicios que hacía muchísimos años que no hacía ejercicios espirituales. Y bueno, pues esos ejercicios fueron un punto de comienzo de una nueva etapa en mi vida. Posteriormente a los ejercicios, yo necesitaba hacer algo, entonces, bueno, pues Juan en un momento determinado me dijo que Juan no iba a poder seguir con la secretaría con el despacho y que si yo quería llevar el despacho parroquial. Y bueno, pues me metí ahí
Y bueno, a partir de ahí es un crecimiento continuo. Ese crecimiento a través de otros ejercicios, de participar mucho en la parroquia, al principio con mi mujer y luego pues yo solo. Nosotros vivíamos en Móstoles desde unos años antes de que se fundara esta parroquia, en su ubicación inicial, pero nos mudamos a la zona de Los Rosales. Entonces primero estábamos en la parroquia de la Consolación y luego nos enteramos de que había un embrión de parroquia aquí también, que estaba en unos bajos, un sitio pequeño, y empezamos a trabajar con la gente de la parroquia en algunas actividades y también a participar ya como uno más en la parroquia. ¿Cómo lo conocisteis? ¿Cómo os enterasteis de él? Pues por el boca a boca, por algún conocido de esta zona, alguien que lo comentó. Y luego ya también, pues... Porque íbamos a apuntar al pequeño de nuestros hijos a catequesis. Y empezó con Carmen Moreno como catequista, hizo su preparación para la comunión. Y luego, como no la pudo hacer aquí, la comunión la hicieron en la parroquia de Santo Domingo, en Alcorcón. Porque como este era un local y era muy chiquito y había bastantes niños entonces, pues lo hicieron allí. Y después, yo la verdad que no recuerdo cómo empecé en ella. Ya no sé por qué, alguien me habló pues del grupo de madres y bueno, y ya como tenía turnos de tarde, pues por los turnos, pues siempre que podía a las mañanas y se reunía, pues me venía al grupo de madres con Mercedes y ahí empecé con ellas por las mañanas. Luego, como Domingo sí que llevaba más tiempo metido en la asociación, nos apuntamos a una salida que hubo, que habían organizado al Museo de Sorolla. Precioso, muy bien. Me gustó porque entablas conversación con la gente que se apunta y ya te vas sabiendo un poco más y conociendo a más gente de la parroquia. Cuando entré a la parroquia era la primera vez que entraba en una parroquia, ¿no? Hay mucha gente que viene de la... Hay una parroquia tal, yo que vengo de otro barrio, que había otra parroquia. No, yo coincide que conocí la parroquia y entré en la iglesia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para mí la parroquia pues es muy importante para mí, ¿no? Porque significa casi el comienzo de la vida de fe. Pero no entré pensando que era una... O sea, yo tenía unos amigos de Miami que todavía viven, que son muy mayores, cubanos, baptistas, y me hablaban de Dios, me regalaban un librito y todo. Después los baptistas son muy así, de mucho de palabras, me decían... Mira, Francisco, este libro, ¿qué dice Dios cuando no sé qué? ¿Qué dice Dios cuando no sé cuánto? Y son muy explícitos con la fe, ¿no? Y la verdad que me llegó, ¿no? Yo también estaba pasando por un momento así, digo, bueno, pues... Y entonces yo creo que entré, no sabía si era una parroquia católica o tampoco me importaba mucho. No lo parecía, pero tampoco me importaba mucho. Yo me acuerdo que me sentaba en la parte de atrás del templo y escuchaba las homilías. Nada más que iba a escuchar las homilías porque me gustaba mucho además. Y le decía a Juan Luis, eso que decís, y yo le decía a Juan Luis, eso que decís, ¿cómo es eso? Como el editorial, le decía. Porque yo era muy politiquillo. Y entonces se reía, ¿no? Y bueno, pues poco a poco me fui integrando a la parroquia, ya fui entendiendo un poco la fe, entendiendo la comunión, pero estuve bastante tiempo sin comulgar ni nada más que iba y la verdad que yo sé que estaba muy a gusto y ya está. Y ahí escuchaba y empezaba a leer las cartas de San Pablo. No me apunté, sino que Albino empezó a abrir por las mañanas, hace ya tiempo, como para adorar allí, ¿no? Entonces íbamos, pues Albino, claro, Miguel Ángel, de Tere, un amigo suyo que trabaja aquí en Repsol también, que era José Pedro, quizá alguien otro y yo, que estábamos allí toda la mañana, ¿no? Entonces eso era como algo como diario, como muy bonito, muy bonito. Y así fue, no sé, entregándome poco a poco y hasta la fecha. A mí me volvió a renacer un poco, me removió otra vez un poco toda la fe que yo tenía de mi juventud, porque yo siempre había sido de parroquias, de grupos parroquiales, en Atocha y en Cádiz, cuando yo vivía en Cádiz. Entonces yo estaba como aletargada. Cuando volví aquí, pues empezamos, esto era un no parar, esto era
ahora ejercicios espirituales, ahora hay que formarse para la catequesis, ahora tenemos que ir a la reunión de catequistas de no sé dónde. O sea, esto era un... Pero eso me fue llenando, y sobre todo me fue llenando la vida que había dentro de la parroquia, que éramos una familia. Éramos una auténtica familia. Nos preocupábamos muchísimo unos por los otros. También es verdad que éramos muy poquitos. Luego contará Zacarías cuántos eran en el rosario, pero vamos, que éramos muy poquitos. Había días que en misa los de misa diaria, muy poquitos. Y eso me empezó a llenar y bueno, pues lo veía todo ya desde otro punto de vista, profundizaba mucho más en todos los temas de la Iglesia, en las lecturas y bueno, pues a afrontar las cosas de la vida de otra manera, porque luego pasaron cosas duras de familias y todo lo veía ya con otra perspectiva. De hecho, yo tuve un accidente cuando Alejandro tenía 2 añitos y yo estaba bastante lejos de la iglesia entonces. O sea, que era creyente, no practicante. Y tuve un accidente muy fuerte y estuve mucho tiempo ingresada. Y cuando ya pasó eso, bueno, yo me acuerdo que mi madre sí que era muy creyente, bajaba todos los días y rezaba a la capilla del hospital. Y yo sabía que ella bajaba todos los días a rezar. Y claro, y a mí nunca se me ocurrió decir, mamá, dile al sacerdote que suba, que ahora lo pienso y digo, Dios mío, ¿cómo pude hacer aquello de estar allí y no? Y de eso me di cuenta luego cuando volví a entrar aquí y lo viví todo de otra manera. Entonces, bueno, yo estaré siempre agradecida a Alejandro de que fuera allí, viera a Laura tocando la guitarra, se enamorara de ella y nos arrastrara para allí. Y bueno, pues eso fue como me ayudó. Y luego ya me metí en muchísimas más cosas. Juan Luis me lió para que formara parte del Consejo Económico. Me lió para que fuera presidenta de la Asociación San Juan de Ávila. O sea que teníamos una vida completísima y la verdad es que bien, que muy, muy feliz de hacer todo aquello. Pues gracias a la parroquia Alejandro entró y no volvió a salir y cada vez se ha ido comprometiéndose más y más y más. Ha encontrado otra familia aquí con la gente con la que se mueve, con su grupo de matrimonios. Mis nietos llevan el mismo camino, si Dios no lo cambia, y muy bien. Y mi hija, mientras estuvo aquí en Madrid, pues estuvo también integrada. Luego ya, pues los derroteros de la vida, pues le han llevado afuera de la ciudad y, bueno, ella sigue creyendo pero ya no está aquí con nosotros, o sea que, pero a ella también le ayudó muchísimo. 25 años coinciden con una época de finales del siglo, pues un poco convulsas sentimentalmente y laboralmente, ¿no? Entonces, sentíamos la necesidad de encontrar un sitio donde hubiera paz, donde uno se sintiera a gusto, y eso para mí fue la parroquia, ¿no? Encontrar ese ambiente donde se palpa el afecto que tenían, ¿no? Entonces me gustó mucho poder renacer a la vida cristiana y volver otra vez a sentirlo la Navidad, sentir la Semana Santa, la Vigilia, todas esas fiestas que antes estaban ya un poco olvidadas, ¿no? La Semana Santa era periodo de vacaciones, ¿no? Pero no era un periodo de recogimiento como lo es ahora. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Pues es que prácticamente los 25 años como ha pasado la vida de familia, ¿no? Desde la época más crítica, desde los inicios hasta cuando ya los hijos se han independizado y cambia un poco el estado de relación con la pareja, ¿no? Donde uno ya está retirado de la vida laboral, donde estás más tiempo haciendo lo que te gusta, en fin, y mientras tanto, pues ahí está la historia de
de haber visto a los hijos desenvolverse en un ambiente amigable, un ambiente donde sabes que había menos peligros que fuera, ¿no? Eso es lo que puedo decir de la vida de Félix, que continúa, empezó y continúa aún. Fuimos los 4, mis hijos acababan de hacer la comunión. Yo digo que no me cuadran las fechas porque habían hecho, yo creo que habían hecho el año anterior la comunión, pero debía hacer 2 años, no sé. Bueno, el caso es que ellos estaban en la consolación, en la catequesis de continuación. Y yo intentaba convencerles porque aquí estaba más cerca y en la otra, pues a mí me parecían pequeños todavía y los teníamos que llevar. Y bueno, pues al final a mi hijo sí que le convencimos y empezó a venir aquí. Y mi hija tardó un poco más porque allí estaba muy a gusto y bueno. Y luego nada, pues estuvieron los 2 aquí, veníamos todos, pero luego al final la que acabó más integrada fui yo. Y los demás me los fui dejando por el camino. Y bueno, pues yo luego aquí he estado en grupos varios. Y bueno, pues digo un poco como Zacarías y Carmen, la asociación unió mucho, porque bueno, la asociación y todos, es que los orígenes de la parroquia, es que es como algo, es que era esa celulita que empezó a crecer, y bueno, pues eso, es que fue como un embrión que acabó siendo un niño, pero es que a la fuerza eso es el germen de lo que es ahora, porque éramos tan pocos que para lo bueno y para lo malo éramos como una familia, éramos por lo que éramos, y tampoco... No es que éramos muchos para ese sitio tan pequeño, porque al final luego nos faltaba sitio. Teníamos un grupo de manualidades en el que estaba yo, que estábamos como piojos en costura en aquella salita, porque había otra sala más grande, que solo había 2 salas. Pero es que ahí siempre había algo, catequesis, no sé qué, siempre había algo, y entonces nosotros estábamos en una sala pequeñita. Y al final es que éramos pocos, pero muchos para aquel espacio tan pequeño. Y al final, pues todo eso hace familia, porque para lo bueno y para lo malo, habría quien no te caía del todo o quien te caía, pero pues como en una familia. Pues he crecido, yo creo que he crecido bastante. Yo siempre, bueno, fui a colegio de monjas, en mi familia, pues bueno, pues me han inculcado, y la fe, y yo he ido siempre a misa, bueno, mis hijos, mi marido, luego ellos ya lo dejaron, yo he seguido, y he crecido mucho porque al final el que yo no haya dejado nunca de ir a misa no significa que yo fuese más perfecta que nadie, a lo mejor lo hacía por rutina. La Semana Santa que decía Zacarías, bueno, pues yo he vivido la Semana Santa, yo he ido mucho con una prima mía que tenían mis tíos casa el día Viciosa de Odoña, y hemos hecho, bueno, pues yo he vivido bastante la Semana Santa, pero como aquí, o sea, de hecho, nosotros si salimos, como este año que hemos salido, yo siempre pongo como condición, yo tengo que volver. Este año he vuelto solo a la vigilia pascual, pero bueno, es que a mí me gusta vivirlo, porque lo vivo de diferente forma, porque ya estoy acostumbrada, porque es mi sitio, porque es como el que se mete en su habitación a rezar y parece que no sabe rezar en otro sitio. Bueno, pues a mí me pasa un poco eso. Y en ese sentido, pues ahí ha ido mi crecimiento. Aquí a lo mejor he aprendido más a rezar, a estar con el Señor. Bueno, pues cuando lo miras desde ahora ya te das cuenta de que ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y nos pasa como a la parroquia. Hemos ido cogiendo pozo y cogiendo experiencia, pero en principio, vamos, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, porque si no, por los trabajos, sobre todo mi trabajo,
no me hubiera podido relacionar con tanta gente. Y la sensación que te da cuando te das una vuelta por el barrio es que de alguna forma te has relacionado en algún momento con ellos, y fundamentalmente es porque todos acudimos a la parroquia. Entonces, aunque sea solo por vernos y algún comentario o algo, pues vas cogiendo una cierta relación con la gente. La verdad es que ha sido enriquecedor. Sí, a mí sí, porque yo empecé pues apuntándome luego en los grupos. Salió el grupo de adultos a través de Maite, me lo dijo, que los lunes por la noche había un grupo de adultos. Venga, apúntate. Me apunté, al final ya no venía, pero venía yo. Pero muy bien, me gustó, me ha ayudado mucho el grupo de adultos. Luego me apunté a Biblia, cuando estaba Juan, pues me encantaba, no sé, la explicación de la Biblia. Te gusta porque vas teniendo unos conocimientos más profundos y que te hace pensar mucho. Y luego pues he ido dejando, después ya de que terminé se fue Juan, como también coincidió con mi jubilación, pues ya aproveché a estar más con mi madre para cuidarla, con mis hermanos, y entonces ya he dejado de venir a Biblia. Pero bueno, al grupo de adultos siempre vengo, y al de las madres también. Porque luego, bueno, también ya vienen los nietos, que ya se van haciendo un poco más mayorcitos, nos los dejan a veces por la tarde para estudiar, o porque lo necesitan sus padres. Pero bueno, bien, me gusta porque aprendo, y luego pues cuando se organiza alguna salida, una peregrinación, te hace conocer más gente, entablar más amistad, más conversación con la gente de la parroquia, y lo vas conociendo poquito a poco, y eso a mí pues me gusta y me enriquece, me gusta mucho. Crecer, imagino que todos, o sea, crecer, pero el crecimiento no es continuo. O sea, digamos que tienes periodos pues como de más crecimiento, siempre he tenido claro que la parroquia es mi sitio. Da igual el que venga, el que se vaya. Eso, bueno, no es exactamente igual desde el punto de vista afectivo, pero en la fe, lo mismo da. Entonces siempre he estado bien en la parroquia, y siempre pues creciendo. La primera etapa fue de conocimiento con Juan Luis, y de conocimiento de Dios, de la Iglesia. Me acuerdo que me dio un tocho libro que hay por ahí de teología. Yo no sé qué me dio, claro que me lo dio, y me lo leí, y me encantó, ¿no? ¿Cómo te sabe? ¿Te encanta este libro? Si este libro no lo dan a los curas, ¿qué? Y digo, chico, ¿yo qué? Luego después, pues con Juan también se creció mucho, yo creo que toda la parroquia de la fe. Y mi camino ha sido el de la parroquia, ¿no? Yo he ido con la parroquia intentando crecer en la fe y los sacramentos, sabiendo que aunque esté un poquito más bajo, o más despegado de Dios, o más, pues Él siempre está ahí. Siempre está. Da igual cómo yo me sienta, sino que Él siempre está, ¿no? Y procurando en la medida de lo posible, pues vivir mi fe dentro, en la medida de lo posible, no, o sea, vivir mi fe dentro de la parroquia. O sea, yo sé que los versos sueltos dentro de la iglesia, pues no funcionamos. Y no es que yo no me suelte, ¿no? Pero sé que no es, o sea, para estar con Cristo tienes que estar en la iglesia, y para estar en la iglesia tienes que estar en tu parroquia. Entonces, eso sería claro, ¿no? Como yo lo veo, como yo lo vivo, ¿no? Igual no es así, pero como yo lo vivo así, pues así lo vivo. La parroquia, la gran virtud que tiene la parroquia es que es un punto de encuentro muy importante, ¿eh? Entre todos nosotros. Es un foco para una zona muy importante que excede a lo mejor a Móstoles, porque hay gente que viene de fuera. Pero es un punto de encuentro donde la gente se siente a gusto, se siente contenta, puede venir incluso a reflexionar. Cuando pasas al lado de ella, sientes algo, o sea, es un símbolo, más que un local, es un símbolo. Y además, otra cosa muy importante es que la gente que acude a la parroquia, los fieles, pues tienen una relación unos con otros que supera lo que es la familia, lo que es todo, lo que es la amistad. O sea, sientes algo, empatía por la gente, ¿no? Y luego otra cosa muy importante que tiene la parroquia es que aquella gente que por desgracia no tiene familia, pues el venir aquí es conseguir encontrar una familia, no carnal, pero sí familia de seres humanos que te pueden ayudar y te pueden necesitar, y eso lo tenemos
los ejemplos muy claros. Gente que si no vinieran, si no estuvieran en la parroquia, harían una vida muy solitaria, por desgracia, y sin embargo aquí se sienten arropados y sobre todo queridos, ellos lo notan. El grupo adulto lo que te da es una formación, te ayuda a formarte desde el punto de vista religioso, con aspectos muy diversos que te hacen ver las distintas aristas que tiene la religión. Este último año, por ejemplo, hemos visto la historia de las historias de la Iglesia. Vemos que son diversas, con gente muy distinta, que ni coincidía, gente muy empeñada que ha tirado adelante muchas veces en solitario, y te hace ver una perspectiva de lo que es la Iglesia realmente y lo que es el cristianismo, que de la otra forma, yo no sé los demás grupos, pero yo creo que el perfil es muy específico. Es como una, no sé cómo decir, como una parroquia dentro de la parroquia, como un poquito que te la acerca más a la gente del grupo, ¿no? Yo creo que eso pasa en todos los grupos, sí. Y lo hablamos una vez, efectivamente, esto es más que nada para animar a la gente, porque es que lo pasamos bien, estamos bien, es algo que como un punto de referencia de la semana, ¿no? Pues mira, el lunes el grupo de adultos, pim, vas como, ¿cuántas semanas llevamos? 3 grupos de adultos, o sea que acompaña mucho en la fe, o sea, acompaña mucho la fe, el crecimiento de la fe, es muy abierto, hablamos también nosotros, no solamente recibimos, sino que hablamos, tú lo sabes de sobra, pues casi. Todos estos años, quitando el primero y segundo, me parece, bueno, no, el primer año, que, bueno, no sé si 1 o 2, que bueno, pues Juan Luis puso un nacimiento que las figuras eran suyas y entonces era solo el misterio y tal y cual, y entonces dijo, no, esto hay que hacer porque, bueno, yo no voy a estar trayendo siempre esto, y además es pequeño, bueno, pequeño, que era aquello, pequeño, y bueno, pues nos dijo que sí, que podíais hacer un grupo de manualidades y ir pintando las figuras. Total, que lo hicimos así, montamos un grupo y pintamos, se compraron las figuras y bueno, pues las pintamos, que son de las que hay ahora. Luego hay son las mismas durante todo el tiempo. El misterio, los reyes y los pastores en la fogata, esos son los originales, los del principio, y algunos animales, ovejas y así. Luego es que nos han ido trayendo, nos han ido regalando casas, figuras, una señora que hace manualidades y bueno, pues ha ido creciendo el Belén, como la parroquia. Y bueno, pues han sido muchos años. A mí, yo siempre digo que el Belén mío no tiene mucho misterio porque, como en casi todo, el tema de las manualidades soy autodidacta. Entonces tampoco... Pero bueno, pues a mí me ha servido siempre, digo que me sirve el montar el Belén como... es mi catequesis particular. Yo vivo cada personaje cuando lo voy poniendo, y eso que siempre me toca ponerlo a carreras. Pues claro, no estoy aquí todo el día poniendo. Y entre el trabajo, la casa, la familia, bueno... Entonces, pero sí que lo vivo y cuando pongo la ovejita a mí me gusta poner una ovejita dentro del pesebre. Y bueno, para mí es muy significativa, está al lado del niño Jesús, de la familia. Y bueno, pues para mí todo tiene un significado y cada uno, y son personajes del Belén. Y entonces, bueno, pues cada uno me dice una cosa. Porque cada uno está allí por un motivo ante el niño Dios. La asociación fue duro al principio, no sé si te acordarás, que al principio, la primera fiesta de San Juan de Ávila, que a Juan Luis se le ocurrió decir, vamos a hacer una fiesta para que el barrio sepa que aquí hay una iglesia, que aquí estamos nosotros. Y la primera fiesta fue una auténtica locura, haciendo bocadillos nosotros en casa, trayendo los bocadillos abajo al local y bueno, si llega a venir sanidad,
tortillas ahí todos colocando. Nos fuimos al parque, que pedimos el permiso. Cada uno llevó una sandwichera, no mucho permiso. No lo teníamos ese año. Sandwicheras, no sé qué, o sea que fue una fiesta, pero fue una fiesta maravillosa. Disfrutamos muchísimo y la gente empezó a conocernos en el barrio. Y un tablao que cantamos, o sea que muy bien. La asociación es simultáneamente a la vida de la parroquia. Nosotros participábamos, yo participaba en la tesorería y también en lo que podía surgir de los viajes, que nos lo pasábamos muy bien. Es un chollo auténtico participar en los viajes de la asociación, las edades del hombre, conjuntamente con la parroquia, pues el encuentro de las familias, el viaje a Roma, esos son de las mejores, si no las mejores vacaciones que he tenido yo nunca, el viaje a Roma. Bueno, es que sí, estuve tiempo, pero... Ella organizó el viaje a León, a comernos un cocido maragato en el Castrillo de los Polozares y Astorga, lo organizó ella. Sí. Bueno, Muy bonito, una excursión. uno más. Todos los que íbamos organizando siempre, yo decía, algún día me va a tocar. Y me da no sé qué, y bueno, no salió demasiado mal, ¿no? Salió muy bien. No, yo lo pasamos bien. Estaba... Bueno, yo un poco agobiada con los dineros, pero por lo demás, sobre todo no había tarjeta ni nada. Yo iba con el dinerito encima. Sí. Y ahí yo fui un poco asustada. Siempre se puede lavar los platos. En las fiestas yo sigo currando igual, pero bueno. Pero sí, que lo hemos currado mucho, ¿eh? Ahí montábamos y desmontábamos. Y bueno, pues... La parroquia para mí ha tenido dos periodos. Un periodo inicial que, como siempre, cuesta, se va forjando, necesita siempre una persona comunitar cualquier parroquia que tire de ello, y esa fue la labor de Juan Luis, que fue una gran labor. Y con el paso del tiempo, pues yo se lo he ido reconociendo muchísimo más. Y él quería organizar grupos en la parroquia que se activaran. Y en principio empezó pues, con grupos pequeños y equipos de deporte, pero luego ya le quiso dar un sentido más asociativo, y entonces pensó en una asociación cultural. Y entonces pues se apoyó pues, en los que estábamos normalmente. Y esa asociación, que se inició siempre con un espíritu cristiano, pero con objeto de ampliar lo que es la parroquia en el barrio, pues con el paso del tiempo fue cogiendo más peso, más solera, y se han ido haciendo muchas actividades. Ha habido un periodo generacional en esa asociación, y de los primitivos pues ya no quedan mucho. Pero bueno, ha venido savia nueva, ideas nuevas, y los que estábamos al principio pues nos hemos tenido que ir adaptando a esas ideas nuevas, porque es ley de vida. Pero siempre colaborando con lo que hay, sí, con lo que ha habido hemos luego, tenido claro, cada ello, claro. Sí. Sobre todo en la fiesta. Ha llegado un relevo, bueno, la fiesta y... O sea, desde que yo aterricé en la parroquia, como por el 2000 creo que era, la parroquia en el 2004 Juan Luis pues decidió, no sé por qué motivo, fundar una asociación, ¿no? Entonces nos reunió unos pocos, eso fue en marzo del 2004. Marzo del 2004 hicimos el acta fundacional, y lo que hicimos fue pues, ver los objetivos de la parroquia. En principio los objetivos de la asociación estaban clarísimos. Era sacar eso de la iglesia en salida del Papa Francisco, pues nos copió. Nosotros teníamos la parroquia en salida, ¿no? Entonces la idea de la asociación es, tiene como dos frentes. Uno es para afuera y otro para adentro. Entonces lo que hicimos fue idear cosas que pudieran llamar al barrio a conocernos, tipo como las cenas alfa, conocer la iglesia. ¿Cómo? Pues mira, saliendo. Entonces salimos, qué mejor que la fiesta del patrono. Entonces hicimos la fiesta del patrono, pero claro, había que darle un nombre a la asociación, y también los viajes
Los viajes, no las peregrinaciones que caían de parte de la parroquia, excepto el Camino de Santiago, que lo llevó también la asociación, y algunas otras. No sé qué nombre pusimos, pero ya estaba cogido por la Comunidad de Madrid. Así que hasta octubre no pudimos, o sea, esa fiesta San Juan de Ávila de ese año pues no se pudo hacer, pues no teníamos la asociación para presentarnos en el ayuntamiento, para que lo presentase. Y luego pusimos 3 nombres posibles, vaya a ser que entonces uno era la Asociación Cultural San Juan de Ávila, otro no sé qué del Pelícano o no sé qué, y otro más. Y al final fue primero la Asociación Cultural SJ Ávila. Yo creo que el que estaba pillado era San Juan, nosotros pusimos SJ. Y nada, hasta la fecha. Entonces luego después tuvo un interim, yo estuve ahí colaborando de secretario, Juan Luis era conciliario, Luis Bayona vicepresidente, presidente un chico de la parroquia, bueno, sí. Cada uno ayudaba como podía. Y luego después tuvo un cambio, como en el 2006, que fue yo ya ahí ya me echaron, ¿no? No me acuerdo. me irían, sí. Y luego después ha vuelto a tener esa fuerza, ¿no? Y nada, como ha dicho Domingo, pues está súper grande y cumple la función originaria, ¿no? Que es sacar la parroquia a la iglesia, la parroquia al barrio, y que la gente de la parroquia, oye, es que une mucho, ¿verdad? Sí, Cuando sí. vas a hacer esto, hacer lo otro, y bueno, cada uno hace lo que puede. Domingo aquí estaba siempre, o sea, dice que ha sido, o sea, él era de los que estaba el primero y además nos animaba a todos a... ¿Tú por qué no haces nada? Tú te escaqueas. Pero bien. Creo que es un activo muy grande que, como he dicho, fue iniciativa de Juan Luis, y el acierto es de Juan Luis y de los otros párrocos que han ido recibiendo todo lo que han considerado que tienen que recibir, y aquí está, y por muchos años. A mí sí, me ha gustado mucho la última salida que hicimos con Juan, la peregrinación a Lourdes, pero también la peregrinación a Fátima. O sea, te das cuenta de que la fe une a pueblos muy distintos. Entonces, sobre todo porque ves que la gente acude a esos sitios tan lejanos, pero con la ilusión de encontrar algo nuevo, como si recibiera un poco de soplo para coger fuerza y continuar con su vida en el aspecto religioso. Esos dos tipos de visita o de viajes me han gustado muchísimo. A mí me gustan todas las peregrinaciones, de todas se saca siempre algo bueno. Y de la última, la que hicimos a Francia, pues también, porque te hace ver un poco pues, la vida de otros países, cómo han llevado también la religión y su fe. Y me parece, bueno, y luego la de Tierra Santa también que hicimos. La verdad que de todas, bueno, la de Tierra Santa muchísimo, me encantó. La hice con mi madre y a ella le encantó mucho. Mis hermanas, sí, de verdad. Y lo vivieron mucho. Mi madre sobre todo lo vivió mucho, esa peregrinación. Siempre yo no pude ir a esa peregrinación porque me tenía que dar con el ganado, pero bueno, yo sé que ella disfrutó porque además es algo muy simbólico para todos nosotros. Entonces me hubiera gustado poder ir, pensaba que íbamos a ir hace varios años, pero por el tema de COVID se anuló. Y luego no descarto que si se organiza pues ir. Y luego una que me hace mucha ilusión es ir a Roma al final de este año, la visita que tenemos pendiente, porque yo creo que es algo que también tiene un significado muy importante para cualquier cristiano, y yo pues quiero vivir esa experiencia también. He estado en varias peregrinaciones, me acuerdo muy especialmente porque una de las cosas bonitas, y verá la barbaridad que voy a decir, de la parroquia, es que hay gente que ya no está entre nosotros. Ya no está entre nosotros. Sí. Un día yo no estaré también y me tocará que me enterréis. ¿No? Forma parte como de la vida dentro de la parroquia. Y me quiero acordar de una que me fui con Indalecio, que era una persona súper querida para la parroquia, ¿no?
Era Arsenio. Arsenio, perdona. Arsenio. Que he dicho en dialecto antes de presidente. Fue Arsenio. Arsenio, sí. A Roma, cuando fuimos a Roma. Sí, no, pero yo estuve con él en Lourdes o en Fátima en la misma habitación, por eso me acuerdo mucho, porque compartíamos la habitación, para ahorrar caos, y entonces pues él me decía ya, Francisco, cállate, déjame dormir. Era muy bueno, ¿no? Era muy bueno. Sí. Entonces me gusta, en fin, las peregrinaciones todas son bonitas, de esa tengo el recuerdo de Arsenio, que era una persona súper querida, ¿verdad? Sí, sí. Entre otros, que también faltan, y bueno, pues así es, esa me acuerdo mucho. Y por supuesto Tierra Santa, pues como dicen, ¿no? El quinto evangelio, estar allí como que es estar es como impactante, Sí. ¿verdad? Es muy impactante. Tengo un montón de anécdotas allí, por ejemplo la misa, yo creo que alguien lo dijo por aquí en una de estas entrevistas. La misa que hicimos allí en la Gruta de Belén, Sí. a las 6 de la mañana, cuando Sí, se sí, fueron muy los tempranito. monstruos estos. Sí. Los ortodoxos que están ahí con la vara. Y pues esos recuerdos tienen, ¿no? De bonitos, pero más en el corazón la que hicimos, que estaba con Indalecio. Arsenio. Pero detrás de Indalecio, pobrecito, con Arsenio, para descansar. Anécdotas, pues tenemos varias, ¿no? Nosotros el rosario lo rezábamos los sábados, los 4 cirios que había en la parroquia, que eran Julia, Mari Carmen, Abilia y no sé qué, alguna más. Y Juan Luis, que estaba detrás en el confesionario metido, y bueno, pues muchas tardes estábamos allí solos. Y un día escucho por megafonía, y ahora a Juan Luis, que decía, y ahora quiero que os apuntéis todos a fútbol. Estaba el hombre apuntando a los niños y se le olvidó quitar el botón. Digo, pues me extraña que Julia y Marcarmen y yo no se habían apuntado a fútbol, pero bueno. El UASE son una familia de inmigrantes africanos. Me dijo Juan Luis, llévalos a Fuentidueña o algo así, un pueblo que hay por aquí al sur del Álamo. Yo fui a su casa, se montaron en el coche, empezaron a meter bultos y bultos. Digo, bueno, pues esto es todo, voy para allá y he hecho un viaje con ellos, se viene conmigo otra vez, vuelven otra vez a cargar el coche de bultos, y yo no sabía, digo, bueno, esto es acercar, voy a hacer una mudanza. No sé si hice 3 o 4 viajes, prácticamente todos los días estuve yendo y viniendo con los niños y con la madre, la mujer, y con los enseres que tenía, que era un saco de harina y una televisión de 24 pulgadas. Cuando desembarcarte Sí. en unas Yo le cosas. dije a Juan, digo, mira, yo cuando tenga que participar así en una obra de caridad, yo te doy a ti algo de dinero y déjame, no me metas en esta historia, porque es que eso es la miseria, te comen. Que era una familia pues, Sí. muy pobre. Y el F-18, que era un cura que, como era Juan Luis, estaba solo, pues muchas veces que no podía venir, mandaban a alguien con ganas o sin ganas. Una vez mandaron a uno que no debía de tener muchas ganas, que le llamaban el F-18, que no comprobó si había hostias en el sagrario. El caso es que cuando fue a dar la comunión ayer no había nada que dar. Y yo, bueno, pues damos la bendición de estos casos, comunión espiritual para todo el mundo. Y otros... Bueno, sí, muchas Esas son anécdotas. anécdotas Muchas anécdotas. Supongo que habrán contado la anécdota de la misa más rápida que dio Juan Luis. No. Cuando le dio el cólico nefrítico ese. Es que yo no estaba. no estabas. Pues yo tampoco, ¿no? era un día de diario, creo. Y empezó a dar la misa y ya le notamos que no tenía muy buen aspecto. No tenía muy buen aspecto. Pero vimos que empezó a sudar y se sacaba el pañuelo continuamente, sudando. Y bueno, la misa no llegó a 10 minutos. Y decíamos, bueno, la consagración, todo rapidísimo. Y decíamos, ¿pero qué le pasa? Cuando terminó, se bajó del altar y le dijo a José Luis Alcázar,
coge el coche y llévame que me muero del dolor que tenía. Decía José Luis Alcázar, que cuando iban con el coche por la ventanilla iba vomitando por el eso camino. me lo contó él. O sea, que siempre decimos, ¿cuál fue la misa más corta que tuvimos? La del cólico nefrítico de Juan Luis. En fin. Juan Luis fue un padre doble, porque fue padre por sacerdote y padre porque por la labor que hizo por nuestros hijos pues es impagable. Muchas veces sabía más de mis hijos que yo. Yo ni me enteraba de algunas cosas y él estaba ahí luchando con ellos por los problemas que tenían o dejaban de tener. En mi vida de crecimiento, de la parroquia, de mi caminar, Juan, párroco don Juan, me invitó a estudiar el máster Juan Pablo II con la gente del Pontificio Instituto y bueno, él sabrá. El caso que fui, me dejaron ir y entonces pues tenía siempre la cosa de una vez que acabó de preparar algo de Juan Pablo II, que realmente pues es que no es que yo sepa gran cosa de Juan Pablo II, pues la verdad, porque es inabarcable. Entonces, bueno, pues nada, me pidió hacer pues eso, algo y a mí se me ocurrió la exposición, ¿no? O sea, decir, bueno, pues vamos a hacer un poco, como no sé nada, pues vamos a hacerlo de todo. Y vamos a coger un poco, aquí en la parroquia, cada vez que pides algo, yo creo que se pide yo qué sé, no sé qué puedes pedir aquí que no haya. Cualquier cosa, sale gente para colaborar. Entonces, yo lo que quería era, quise pedir gente que ellos pudieran trabajarse el área que les tocaba, ¿no? Entonces lo hicimos y la verdad que se movilizó bastante, ¿no? Yo creo que por lo menos la idea es que en la parroquia, para la gente de la parroquia, quedara la idea, porque la iglesia tiene muchos santos, o sea, muchos santos, y cada uno ahora estaban con el Padre Pío, pues igual, yo del Padre Pío casi no sé nada, pero de Juan Pablo II algo más. Entonces entendemos que hay gente que a lo mejor Juan Pablo II sí te suena, pero no entra en sus encíclicas, en sus cosas, en su historia, en su pensamiento. Y esa era la idea. Ojalá que alguien se haya quedado con la idea de que Juan Pablo II es un santazo de antes de ayer, una luz para la Iglesia, y para la Iglesia, sí, digo para nosotros, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Para la Iglesia. Y esa es la idea, ¿no? Un poco, Juan, yo no sé qué le movió a hacerlo, tampoco se lo pregunté, no le pregunté, pero... Y creo que todos nos entretuvimos mucho, a mí me supuso un crecimiento personal y creo que todos nos divertimos bastante, nos enamoramos más de Juan Pablo II y yo, la repercusión que tuvo en la parroquia, pues no lo sé, no lo sé, espero, ojalá que... Hombre, tuvisteis como 1.300 visitantes. Sí, tuvimos 1.300 visitantes, pero con que haya alguien que le quede en el corazón algo, uno, ya es mucho, pero no lo sé, o sea, yo no lo sé. Ojalá alguien diga, vaya, Juan Pablo II tiene un mensaje para mí, la exposición se titulaba así, Juan Pablo II, un mensaje para ti y para el mundo, como diciendo que a veces la Iglesia pues, escucha a la gente y dice, vaya, bueno, sí, vale, no, es para ti. Y realmente lo tiene, Juan Pablo II tiene un mensaje de vida para uno, concreto. Y esa era la idea. Ojalá que haya seguido alguien, no lo sé. Bueno, yo creo que Juan Pablo II es uno de los grandes papas que ha tenido la Iglesia y ha habido muy buenos, pero le tocó vivir una época muy compleja, muy difícil, porque era la caída del comunismo y la apertura que él consiguió, porque claro, él partió de un país que era comunista, pero claro, era religioso, era católico, y él consiguió primero impulsar ese cambio en Polonia, eso fue muy importante, impulsar también los movimientos obreros de carácter católico como Solidaridad, y luego también él abrió la Iglesia al mundo, porque él también, los viajes, las jornadas, él las empezó, pero también tiene una cosa, él hacia afuera es muy importante, pero también hacia adentro, porque fue un ejemplo de que llevó su sufrimiento y su forma de vivir, lo llevó hasta el final, y el hombre, en vez de tomar la posición fácil, que es poder haberse apartado y tal, que no es que sea fácil ni mucho menos, pero bueno,
él quiso llegar hasta el final para que la gente le viera sufrir y la gente viera que era un ser humano. Y entonces yo creo que ese es el ejemplo que nos puede dar él en la vida, de que cuando cada vez vamos siendo mayores, pues y vamos perdiendo cualidades y facultades, pues bueno, hay que aceptarlo, reconocerlo y seguir adelante, no rendirse. El tema de la pandemia, cómo lo vivió la iglesia y nuestra parroquia, pues fue súper importante, ¿no? Como la reflexión que yo me hice y lo compartí precisamente con el grupo de adultos, con gente del grupo de adultos. Le decía a una compañera del grupo de adultos, digo, mira, es que lo más cercano que tengo a la comunión, como desapareció, ¿verdad? Bueno, no desapareció, pero entre comillas, pues eres tú, ¿no? Entonces, cómo se movilizó, fue como una especie de milagroso. Yo lo veía como una especie de milagro. Lo bien que se hizo, no sé si tú tenías algo que ver, Isabel, con las retransmisiones, ¿no? No, eso bueno, fue idea de Juan y... Digo, el montar las retransmisiones, que bien se hizo, qué complicado es. Yo creo que fueron Óscar y Carlos. ¿Cómo nos unimos, los que lo hicieron. Óscar y Juan Carlos? y con alguien más que le quiso ayudar, que estaba muy metido Óscar, en la sí, tecnología. pues de Óscar. Sí. Y entonces Ojalá. Es verdad. empezó pues con los vídeos. Ya, a través Y del cómo vídeo. no nos disgregamos, ¿no? O sea, eso sería como para pensar cómo es posible que Seguimos ahí todos. ahí estuvimos de una manera o de otra, rezando el rosario online. Sí. En lugar de salir a aplaudir, rezábamos el rosario. A las 8 la misa, yo La la ponía misa. todos los días a las 8. Me pareció un esfuerzo de Juan grandísimo. Sí. Porque Lin él también, se tenía sí, que sí, sentir sí. solísimo aquí. Sí, Eso, sí, bueno, fue porque estoy en algo... la casa del Señor, pero también como persona. Sí. No tenías a nadie más. Nosotros estábamos en casa, tienes a tus hijos, marido, y entonces pues lo vives de otra manera. Sí. Pero, y a las 8 yo ponía la misa. Te Preocupado hacía por sentirte todo. más cercana. Sí, Y- fue bonito, ¿verdad? Sí. Y cuando Y conectabas, cuando- veías que había mucha gente que estaba conectada con vosotros. Sí, eran muchos. Sí, a lo mejor veía 100 y pico, 180. 200 y 300. Bueno, y digo yo, oye. Y el grupo de adultos lo seguimos online. Todavía me acuerdo Sí, de las sí, caras. Tengo una ¿verdad? fotografía que estamos todos Sí, ahí. nos Lo voy a hacer. comunicábamos, sí. Lo que pasa es que lo habré perdido. Un print page de eso. Chimpi, voy a pegar esto. Y ahí estamos todos, ¿no? Digo, esto lo voy a tener como recuerdo, pero no lo he perdido. Sí, ¿verdad? Del grupo de adultos en la Sí. parroquia, ¿cómo lo hacíamos? Como Sí, Eurovisión, a ¿verdad? través Ahora, de una fiesta y nos de conectábamos Teams. todos. Sí, El amigo Zacarías rezaba el rosario también. Yo le animé a Zacarías, tú que rezas el rosario tanto, tienes que montar un rosario. Y lo hizo y perduró en el tiempo bastante. Yo creo que todavía lo hace de vez en cuando. No sé si lo hace, todavía lo hace. Y Yo estuve luego mucho tiempo. Tim, sus vídeos para los jóvenes. Ah, y bueno, la pero verdad eso que ya es de estuvo Hollywood. muy bien. Estuvo genial. La verdad que no nos pudimos sentir, yo creo que nadie se tuvo que sentir alejado sí, de la fue- parroquia, abandonada por eso. Estábamos todos igual. Sí, bueno, sí. luego más que cuando se abrieron las iglesias y se podía ir a misa, es que no cabíamos. Sí. Entre que teníamos que estar un poco separados, Es verdad. hasta en la calle nos quedábamos escuchando Es la verdad. misa. Eso fue... Fue una época, así como reflexión, que más que separar, nos unió, sí. ¿verdad? Como que el objetivo del bicho era Sí. como separar a la gente, ¿verdad? Y gracias a la iglesia nos unimos. Se vivió bien, ¿Eh? sí. Nos unimos más, Muy ¿verdad? unidos, sí. Estuvimos muy unidos. Y no discutíamos, ¿verdad? No, pero estuvo muy bien, la verdad que sí. Sí. Hay que agradecerlo mucho, sí. Otro punto de inflexión ha sido pues cuando empezamos con la idea de la congregación mariana. Y bueno, yo había sido congregante mariano, yo era congregante mariano cuando era joven. Y en un momento determinado, pues Iberia y yo nos animamos a hacer la consagración a la Virgen. Y ahí empezó el grupo de adultos de la congregación. Para mí era dar sentido a todo lo que estaba haciendo, es decir, el hacer todo por María, con María y para María. La congregación mariana ha ido creciendo y la verdad es que para mí es muy gratificante el encuentro todo semanal que tenemos, donde compartimos nuestras vivencias y donde hablamos de María. Luego, yo estaba metido en muchas cosas en la parroquia y estaba en el grupo de adultos también, estaba metido en muchas cosas y me daba cuenta que también tenía que cuidar la vida familiar, entonces bueno, pues fui dejando cosas.
Y entonces me quedé con lo que realmente me importaba y era la congregación mariana. Hemos formado un grupo muy majo de congregantes. Estuve en la anterior junta y ahora soy el presidente de la nueva junta de gobierno de la congregación, y la verdad es que afronto este reto, que es un regalo de la Virgen para servirla, y con la idea de impulsar en la parroquia el amor a la Virgen. Yo en principio, la verdad es que he encontrado aquí una familia. Muchas veces no participo en demasiadas actividades por cuidar un poco también a la familia, y eso no quiere decir que no eche de menos el participar, pero siempre que puedo pues ayudo. Luego estoy metido en todos los fregados de la parroquia y eso también lleva tiempo, dedicación, pero bueno, no me importa el servir a la Iglesia, el servir a los demás. A imitación de María, pues el servicio y poco más, porque la verdad es que mi vida en la parroquia me ha devuelto todo, me ha dado mucho más de lo que yo puedo dar, y la verdad es que da sentido completo a mi vida.